Bueno, mis queridos hermanos, regresamos nuevamente con un mensaje extraído de la hermosa palabra del Señor. Romanos capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de nuestro Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es el culto de la razón. Hasta aquí la lectura de la hermosísima palabra del Señor. Y quiero hablarles del culto que demanda Dios, es el título del sermón de esta hora. Lo primero que vamos a meditar y hacer hoy es ubicarnos. Cuando San Pablo escribió este pasaje y en referencia a la palabra culto, nunca se refirió a lo que nosotros hemos denominado el culto, o sea, una reunión de 1 o 4 horas. No, los discípulos de Jesús no llamaban culto a las reuniones cristianas. Cuando la carta a los romanos nos habla del culto a Dios, no nos habla de un culto de unas horas, sino del culto que se tributa a Dios todo el día, las 24 horas. Hay un texto bíblico que ha sido muy mal interpretado y es el que dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Entonces algunos piensan que se refiere al culto del día o de la noche. Realmente este texto tiene una cobertura muchísimo más amplia. Yo pregunto, si no hay culto por reunión cristiana y por lo regla general en los templos solo hay culto los días martes, jueves, sábados y domingos. Entonces, en los días que no hay culto no se rinde culto a Dios, porque ahí dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Ese texto está mal interpretado. Entonces no se rinde culto a Dios cuando no hay culto, ni se adora al Señor en los días que no hay ese culto. Ahí es donde radica el cuello de botella de la mala interpretación del texto. Miremos un poquito más adelante las escrituras. Cuando San Pablo habla del culto a Dios se refiere al culto de las 24 horas. No a una reunión de 2 o 4 horas como se acostumbra ahora en muchos lugares. 2 horas de reggaetón, media hora de anuncios, media hora de oraciones por los cumpleañeros, por los inconversos, por los enfermos, por los necesitados. Media hora para promover la ofrenda con su respectivo mensaje a bordo y finalmente 20 minutos de predicación. El escritor sagrado se refirió al culto de todo el día. Salmos 34:1. Bendeciré al Señor en todo tiempo, es decir, cuando te levantas, cuando estás en la ducha, en la cocina, en el comedor, en la oficina, en el negocio, en la escuela, en la universidad, en el colegio, etcétera. No es que el creyente esté haciendo palmas todo el día y cantando las 24 horas, porque esto es inaudito, ¿no? Por ahí hay una canción que yo no sé quién inventó eso y que eso no se debe cantar en las congregaciones, que cantando toda la noche sin parar, eso es una mentira. Eso no es cierto. El culto a Dios es la dedicación a Él a través de una vida de consagración, de servicio, de adoración, de sujeción a su palabra, de temor de Dios, de reverencia a su presencia. En muchas oportunidades cuando he volado a 35.000 pies de altura en los aviones, he tenido que agachar mi rostro y llorar copiosamente. ¿Por qué? Porque allá en las alturas he sentido la presencia de Dios, no solamente en el culto de la noche que se hace en los templos, no, allá en lo alto he sentido la presencia de mi Dios y he debido adorarlo, exaltarlo y bendecido. A mí no me importa quién me esté viendo. En muchas oportunidades viajando en el auto que el Señor me ha prestado, he tenido que encender las luces de parqueo, salirme de la vida y estacionarme a un lado para llorar, sintiendo su presencia bendita y gloriosa, sin necesidad de estar en una reunión cristiana, y con esto no estoy diciendo que no se vaya al culto. La segunda parte del verso con el que empezamos este hermoso tema nos dice
De continuo estará en mi boca su alabanza. No solo en las horas del culto. El verdadero cristiano debe aprender a llevarse el culto de su congregación para su casa. No estoy diciendo que se lleve las sillas y los instrumentos musicales. No, la adoración, la alabanza, el temor de Dios, el reconocimiento a su señorío, a su majestad suprema. Eso es adorar a Dios, es recordar su grandeza, sus hechos formidables. El culto no es solo cantar, hacer palmas, dar una ofrenda y lo demás propio que hemos inventado en la reunión cristiana. No, es el tributo que se rinde a Dios a través de una vida limpia, santa, apartada del mal y sujeta a Dios a través de su palabra. Yo recuerdo cuando era un niño, mis padres me llevaban al templo tradicional porque no éramos cristianos, no conocíamos la verdad. Y recuerdo que a esa persona que ejecutaba su rito, su ritual religioso, nos mostraba a Dios, un Dios que tenían encerrado en una caja metálica y el que practicaba ese ritual pagano eh, abría esa caja con una llave y sacaba al Dios de esas personas, se lo exhibía unos segundos al pueblo para que éste le honrara y enseguida lo guardaba nuevamente con llave por temor a que los ladrones se lo robaran. Cuando el pueblo sale de su templo, cuando esta clase de personas que practican un credo que no es bíblico, que no es diseñado por Dios, dejan a su Dios encerrado. Por esta causa es que los seguidores de este Dios practican toda clase de pecados. Secuestran, violan, roban, matan, maldicen. ¿Por qué? Porque su Dios está encerrado. Pero mi Biblia me dice todo lo contrario. Mi Biblia me dice que Dios no habita en templos construidos por manos de hombres. Hechos 17:24. Cuando un cristiano auténtico sale de su templo, Dios no se queda encerrado. Él no vino para vivir encerrado en un templo. Él habita en el corazón puro y limpio del verdadero creyente. Esa es la morada de Dios. Esto es una implicación de que Dios está con nosotros todo el día y toda la noche. El apóstol, el escritor sagrado dijo, yo veía al Señor delante de mí todos los días, por eso no seré quebrantado. Moisés se sostuvo como viendo al que no se ve. La Biblia dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Salmo 121, verso 4. Él no duerme. El que guarda a Israel no duerme, por eso lo puedes adorar todo el día y toda la noche si deseas hacerlo. ¿Dónde vamos? Ahí están los ojos de mi Dios. Lo que haces, Él lo sabe. Lo que piensas, Él lo sabe. Conoce aún las intenciones de nuestro corazón. Él tiene contados los cabellos de nuestra cabeza. Conoce el número de las estrellas y a cada una de ellas llama por su nombre. Entonces no nos va a conocer a nosotros. Esto quiere decir que cuando pecamos lo hacemos delante de sus ojos. Eso dice la Biblia. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Decía el predicador, bienaventurado aquel que sabe llevarse el culto para su casa, para su oficina, para su colegio, etcétera. Qué lástima que algunos no han podido discernir ni entender esto. Y en el culto somos uno y en fuera del culto que inventamos nosotros somos otros. Cristianos con máscara. Conocí una joven que en el templo usaba faldas muy largas, pero en la calle me la encontraba con minifalda. ¿Por qué actúan así algunos creyentes? La razón es muy sencilla, o no les enseñaron bien y por eso no han entendido, o son rebeldes en su corazón y no han logrado entender que el culto para Dios es de todo el día, en la calle, en la casa, en la oficina, en el bus. El culto a Dios es la expresión más sincera de gratitud por la obra que Él ha realizado en nuestras vidas.
Ello nos lleva a medir nuestra conducta hacia nuestro supremo Hacedor. Recuerde que del conocimiento que tengamos del Señor dependerá nuestra actitud, nuestra conducta hacia Él. En el antiguo pacto se ofrecía a Dios un cordero muerto, pero Dios se cansó de eso. Usted puede leerlo en Isaías capítulo 1, versos del 11 al 18. Ahora quiere que usted y yo nos ofrezcamos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, el cual es el culto inteligente, el culto de la razón. Y ahí en el Salmo 55 dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Quiso decir David que tenía que encerrarse en el santuario todos los días y todo el día. No, sencillamente nos está explicando que el culto, el verdadero culto a Dios dura todo el día. Y no es solo cantar y orar todo el día, es vivir para Él, morir para Él, andar en Él toda una vida de santidad y de temor de Dios. Eso dice la Biblia. Me tomaste de mi mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Por ahí más adelante, Hechos 17 dice, en Él nos movemos y en Él somos. Si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, de Él somos. Sea mi boca llena de tu alabanza todo el día. Salmo 71, verso 8. Que el Señor nos dé entendimiento en todo para comprender su preciosa voluntad. El culto a Dios no es solo lo que se hace en el templo. El culto a Dios dura todo el día a través de una vida de santidad, de reverencia, de temor a Dios, de una vida de servicio. Ese es el culto que Dios demanda en su palabra. Queridos hermanos y amables oyentes, Dios los bendiga y nos ayude a entender su preciosa voluntad.